Hay una diferencia fundamental sobre el bienestar entre el pensamiento liberal y el de izquierda. Para el liberalismo, el bienestar general depende del bienestar individual. Le devuelve el protagonismo de su destino a la gente. Para los de izquierda, que son los mercantilistas, socialistas y comunistas, el bienestar depende del gobierno, de los políticos, confundiendo a la gente sobre qué es lo mejor para su bienestar. En el video número 2 hemos visto cuál es el pensamiento económico liberal y su diferencia con los de izquierda. Y en el video número 1 vimos claramente cuál es la causa de la pobreza, que no es precisamente económica, sino política por sus abusos, que nos quitan libertad. En este video número 3, basado en la historia, en las clases de 1978-79 de teoría monetaria dictadas por el doctor Valeriano García en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, y basado también en mi libro La causa de la pobreza, veremos en este video número 3 algunas propuestas que hago para eliminar los abusos y alcanzar el bienestar, en sintonía con el liberalismo. Desde siempre, en cada elección, todos piden que no nos equivoquemos, que sepamos elegir, que votemos a los políticos honestos, que los políticos honestos son los que nos van a salvar. Lo que nos va a salvar es quitarles el poder a los políticos. Para eliminar los abusos, debemos reformular o modernizar los siguientes conceptos. Primero, el de Estado. Segundo, el de República. Tercero, el sistema legislativo. Y cuarto, el sistema de justicia. Parecerá que para eliminar los abusos me voy a un extremo, pero si no somos drásticos, la eliminación no será para siempre. Y las soluciones serán cíclicas, y en la primera oportunidad los políticos se aprovecharán y de a poquito irán ganando terreno, como ocurrió y ocurre actualmente en Inglaterra, donde los niveles de inflación y el desempleo cada vez son mayores, por culpa de la injerencia de la política, olvidándose de lo que hicieron sus antepasados en el año 1215. Con respecto al Estado, surgen claramente dos conceptos sobre la función del Estado. El original, que fue para brindar a sus miembros seguridad y justicia. Y el ridículo, para sojuzgarnos, dominarnos, maltratarnos, por medio de un poder que nunca les dimos, arrogándose los que ostentan el poder, la facultad de gobernarnos, o sea, mandarnos, dirigirnos, controlarnos, y si les queda tiempo o ganas, cuidar de los fondos públicos, cuando su única función es de administrar bien estos fondos y no malgastarlos. El error que se implantó en la población de gran parte del mundo y en la mayoría de su gente, y en especial en Argentina, es que el Estado lo debe resolver todo. Pero no es así. Debemos volver al concepto original de Estado, reduciendo al mínimo imprescindible sus funciones y solo elegir administradores. En realidad, el problema no es el Estado, sino es el gobierno, que los políticos se arrogaron el poder de hacer un Estado gigante para que los mantengamos sin que trabajen. No debemos recargar al Estado de actividades que no puede realizar, que no podemos pagar, ni menos controlar. Por estas razones, hay que reducirla a las siguientes actividades.
disminuyendo así la tremenda carga impositiva que tenemos a seguridad, a justicia, administración de los fondos públicos, administración de la moneda y del sistema bancario y financiero, según mis videos números 4 y 5. Un asistencialismo limitado a discapacitados y desprotegidos, zonas inhóspitas, jubilación, según mi video número 1, educación y salud, también según mi video número 1. Y por supuesto, un órgano que controle todo lo anterior. Quedó claro que Estado es distinto, es diferente a gobierno y que debemos reemplazarlo por una administración, porque no necesitamos que nadie nos gobierne. No somos un barco. El Estado debe estar para organizar y no para ordenar. Además, debemos reemplazar la palabra poder por órgano, ya sea el órgano judicial u órgano ejecutivo, tanto en el orden nacional, provincial como municipal. Pareciera que falta un ex poder u órgano. La explicación está en el concepto de república. Pero antes quiero recalcar que debemos ajustarnos al concepto original de Estado y eliminar el ridículo. Elegir solo administradores. Ahora veremos cómo modernizar el concepto de república. Para organizar la convivencia en sociedad, necesitamos que el Estado sea una república. Pero antes debemos diferenciar república con democracia. Porque las definiciones de democracia son, primero, el gobierno del, para y por el pueblo. Segundo, el gobierno de las mayorías. Y tercero, el derecho del pueblo y elegir y controlar a sus gobernantes. Ya hemos visto y seguiremos viendo en este como en los videos restantes que no necesitamos que nos gobiernen. Solo necesitamos elegir administradores. Debemos recuperar el concepto original de Estado, pero no debemos confundir democracia, sistema de sojuzgamiento, con el simple método de elección. Entonces, ¿cómo modernizamos el concepto de república? República es solo libertad y justicia, y debe estar formada por un órgano ejecutivo y un órgano judicial, no poderes. A pesar de lo que digan, nada ni nadie los controla, salvo raras excepciones, por lo que hay que crear un órgano específico, el órgano fiscalizador que controle todos los actos del órgano ejecutivo y todos los actos del órgano judicial. Un verdadero órgano anticorrupción. El bienestar general no solo es la parte económica. El bienestar general incluye también poder ir y venir por donde se nos ocurra, sin que nadie me desvíe injustificadamente de mi ruta como un piquete, sin que ningún control injustificado me demore, que ningún paro, huelga o corte me impida circular o hacer algún trámite o disfrutar de mis vacaciones o descansos. Si la policía quiere registrarme sin que haya flagrancia, tiene que tener una orden de un juez. Por ejemplo, no tiene que existir el delito de contrabando, el importar o exportar algún producto comercial en el país y con el extranjero es un derecho natural. Lo que debe ser delito por inmoral es el imponer controles, regulaciones, restricciones y altísimos impuestos para poder comerciar. Actualmente,
ninguna obra pública resistiría a una auditoría imparcial. Esta auditoría demostraría que hay corrupción en cualquier obra pública que se audite. Por otro lado, cuanto más grande es el Estado, más difícil es controlar los gastos del gobierno, por lo que paralelamente hay que reducir el Estado. Para su buen funcionamiento, este órgano fiscalizador debe estar a cargo de la oposición. Me preguntarán, ¿y para hacer las leyes? Bueno, para hacer las leyes debemos modernizar el sistema legislativo. Primero, describiré un sistema muchísimo más barato y muchísimo más eficiente para la creación de leyes, pero, por supuesto, dentro de una república, en donde no haya políticos, sino solo administradores. Si alguna persona ve un vacío o error legal y tiene la idea cómo solucionarlo, redactará la nueva ley o su modificación y la presentará al órgano ejecutivo para su estudio de factibilidad y redacción. Este la pasará al órgano fiscalizador, que incorporará sus observaciones, devolviéndola al Ejecutivo. Y en estas condiciones, el Ejecutivo la enviará a la Corte de Justicia, que hará el control constitucional para garantizar primero la libertad, la vida y la propiedad privada. Segundo, garantizar la privacidad de las personas. Tercero, garantizar la voluntad de las partes en los contratos. Cuarto, garantizar la igualdad ante la ley, o sea, que no se creen privilegios. Quinto, garantizar la protección de los intereses nacionales. Y sexto, consultará al que presentó el proyecto si la redacción se ajusta a su idea original. Me podrían cuestionar, pero el Congreso es el que hace el control. Lamentablemente, el Congreso no puede controlar nada, aun cuando la oposición tuviera mayoría en ambas cámaras. Pero siempre la mayoría es oficialista. Con el sistema actual no existe control alguno. La historia demuestra que en el mundo son muy pocos los casos, por ejemplo, de destitución, y la mayoría por cuestiones superfluas. Con el moderno sistema de república, esto estaría a cargo de la Corte Suprema de Justicia, a instancias del órgano fiscalizador, encargado de reunir y presentar las pruebas. Con el sistema actual, si se presenta un proyecto, más allá que debaten meses, no escuchan a la oposición. Si no les gusta al Ejecutivo, las veta. Lo grave es la pérdida de tiempo y al pueblo le cuesta caro. O hacen lobby, se aprueban las leyes por algunos favores. Convalidan injusticias o aberraciones del Ejecutivo, como guerras o inexistentes pandemias, o explorar el espacio. ¿Por qué tenemos que pagar entre todos esto último? Que lo haga una empresa privada, y el que quiera que compre acciones de esa empresa con su dinero. En los últimos años prácticamente no hay ni una sola ley que no haya creado privilegios. Lo que dice la Constitución con relación a los principios de igualdad y que todo lo que no prohíbe está permitido, los políticos no solo los desvirtuaron, sino que lo hacen hasta ridículos a estos principios, especialmente en Argentina, porque se encargaron de crear miles de privilegios y de prohibir todo.
Para todo necesitas no solo una, sino un montón de autorizaciones. En Argentina hay leyes para controlar, restringir y prohibir todo lo que queremos hacer, hasta para comprar dólares. Hay severísimas restricciones y no les quepa la menor duda que los reservan para ellos y sus amigos, con el agravante que los adquieren a valores inferiores al real. Todas estas medidas limitan nuestra libertad, son un abuso extremo y una inmoralidad, más allá de crear privilegios. Se crean leyes de imposible cumplimiento, como leyes que regulan los mercados. Leyes que son modificadas a cada rato, como la ley de alquileres. Dicen que para hacerla más justa, y nunca logran hacer una que satisfaga a todas las partes. Es imposible. Una ley nunca podrá conciliar a cada uno de los oferentes con cada uno de los demandantes de cualquier mercado. Pretender esto es una fantasía. Proponen y hacen leyes que no protegen ni la vida, ni la propiedad privada, ni la privacidad, ni la voluntad de las partes de los contratos, ni la igualdad ante la ley, creando miles de privilegios y ni que hablar de la protección a los intereses nacionales. Se escuchan las más disparatadas propuestas, tanto de la gente como de los propios políticos, para convertir en leyes a todo tipo de restricciones y controles a nuestra libertad, transformando la República en una verdadera dictadura. En Argentina, en épocas de democracia, hicieron leyes provinciales y nacionales para que los organismos de seguridad hagan operativos en las calles y rutas para registrar masivamente a los ciudadanos, quitándonos libertad, con el falso motivo que nos están cuidando. Esto es producto de mentes retorcidas. Lo único que nos da seguridad es una buena justicia. Otro punto que tremendamente nos esclaviza y que debemos modernizar y reformar, yo diría volver a los orígenes, como en el concepto de Estado, es el de justicia. Se distorsionó el sistema de justicia. Originalmente se era inocente hasta probar lo contrario, pero desde los orígenes la paranoia de algunos que ostentaban el poder y lo querían ejercer nos impusieron el por las dudas, por medio de las malditas contravenciones, con las que se duplicó el sistema de justicia, con las terribles consecuencias. Primero, la pérdida de nuestra libertad. Segundo, el sacrificio económico que nos imponen. Tercero, vivimos un estado de indefensión. Y cuarto, ofensa a nuestra dignidad. Con las contravenciones, el poder político se arrogó la facultad de cuidarnos, en el sentido paternalista, como que le hubiéramos dado la autorización de pegarnos, que literalmente en otras épocas y lugares lo hicieron o lo hacen. Actualmente lo reemplazaron, entre otros, con el trabajo social, el arresto de las personas, el secuestro de bienes y por supuesto las injustas multas. Y no me refiero a la alteración del orden público o los ruidos molestos, que sí son delitos, pero actualmente parece que no, y deben ser atendidos por la verdadera justicia. Hay algo muy importante y grave, que es la cantidad de crímenes que hay sin resolver, y que a propósito, para colmo, dejan prescribir. El problema es que la mayoría de los efectivos policiales están destinados al por las dudas,
¿Acaso supleros? Como el control de velocidad, de la documentación, del cinturón de seguridad, del casco en los motociclistas, la alcoholemia, vagabundos, portación de armas, apuestas, consumo y producción de drogas, etc. Estos no son delitos. Es meterse en la vida privada de la gente y los organismos de seguridad no tienen tiempo para los casos importantes como robos, secuestros, asesinatos, mafias, corrupción, para lo que la comodidad los contrata y paga. Y dicho sea de paso, los delitos no deberían prescribir. Con respecto a la droga, nunca consumí ni tuve necesidad de hacerlo. Pero todos los opinólogos dicen que hay que aumentar los gastos en más policías, más militares, en más controles, etc. Desde hace décadas lo vienen aumentando y lo único que lograron es aumentar el consumo y aumentar la producción de droga. Producción protegida por miembros del gobierno con el dinero del pueblo. Hagamos algo distinto. Por ejemplo, debemos involucrar a los padres para que protejan, controlen y eduquen a sus hijos y penalizarlos si no lo hacen. Si un menor se droga, no es culpa del Estado ni de la sociedad, solo de los padres. Pero no debemos alarmarnos, porque son muy pocos los malos padres, los padres desaprensivos, y así la situación es manejable. Hay que tener cuidado con lo que es delito o no. Si algún mayor consume o produce drogas, no debe ni tiene por qué ser delito. Es meterse en su vida privada. Pero si alguien drogado o ebrio comete un delito como robar, extorsionar, secuestrar, herir, matar o asesinar, si lo hace ebrio o drogado, debe ser motivo para agravar el delito. O si alguien pretende proporcionar droga, gratis o no, a un menor, esto sí es delito. Actualmente la policía ya no necesita una orden judicial para revisarte en la vía pública. Y si vas en un vehículo público o privado, tanto en la ciudad como en la ruta, te retienen impunemente el tiempo que ellos quieran y revisan todo tu auto o a todo el pasaje, si es uno público, con la única justificación del por las dudas. Señor intendente, usted restringe mi libertad al por las dudas si pone semáforos en esquinas poco transitadas o si tiene después de las 24 horas los semáforos funcionando. No me está cuidando, está destruyendo mi salud mental, obligándonos a hacer su diabólica voluntad, no solo retardando injustificadamente la llegada a destino, sino exponiéndonos a robos, agresiones y demás. Si usted me hace parar en todas o casi todas las esquinas porque sincronizó los semáforos por las dudas, usted no está organizando el tránsito, sino que nos está ordenando que hagamos un macabro y malintencionado capricho. Es un dictador municipal. Hasta los bordes reducidores de velocidad al por las dudas son productos de una mentalidad cruel, desalmada, despiadada, perversa e ignorante, tanto de los funcionarios como de las personas que lo apoyan, que hacen sufrir a heridos, operados y ancianos al pasar por esos bordes. En ese lugar no se producirán accidentes, pero la gente que tiene una urgencia, apenas los pasa, aumentan la velocidad para recuperar el tiempo perdido. Por las dudas me obligan a validar por un organismo del Estado mis conocimientos para manejar. Pero si el validado choca a alguien, el Estado no se hace cargo por la licencia que le otorgó. ¿Para qué sirve entonces esa licencia? Por las dudas tengo que pagar a alguien que el Estado autorizó, para que me dé un certificado que el auto está en condiciones para circular, aunque yo sepa que sí lo está. Muchos dirán
que sin las reglamentaciones y sin los controles, el país era un caos. ¿Y qué es lo que tenemos en Argentina con tantas reglamentaciones y tantos controles? No solo tenemos un verdadero desastre, sino que nuestra libertad se ve reducida en un 80%. El por las dudas no nos deja crecer, ni como personas, ni económicamente, y para mantener las innumerables oficinas de contravenciones que existen, en primer lugar aumentan los impuestos. En segundo lugar, crearon las multas que son elevadísimas. El sacrificio económico de esta aberración o duplicación es de la gente pobre y de aquellos que no tienen influencia o padrinos. Estos son los que pagan todo. Miles de trámites que no son gratuitos y las elevadísimas multas, a lo que tenemos que agregar la injusta pérdida de tiempo, que económicamente es incalculable. ¿Por qué digo que estamos en un estado de indefensión? Primero, el juez no es independiente. Segundo, la apelación es ante el mismo juez. Tercero, no hay consideraciones ni atenuantes. Vivimos en un estado totalitario encubierto. Las contravenciones son una ofensa a nuestra dignidad, porque son pocos los malos vecinos. Son pocos los que delinquen. Son pocos los desaprensivos. Casi todos somos respetuosos de los derechos de los demás. Eliminemos este abuso de la justicia al por las dudas. Lo único que nos puede dar seguridad es una buena justicia. Claramente, Estado es distinto a gobierno, por lo que tenemos que reemplazar gobierno por administración. Debe tomar preponderancia el moderno concepto de república y diferenciarlo del de democracia. Los liberales necesitamos líderes que crean en estas modernizaciones o reformas, que entren a los estamentos de poder, como los partidos políticos, o formen nuevos para llevar adelante estas reformas. Pero somos nosotros, el pueblo, los primeros en convencernos de que estas modernizaciones son la única salida y demandar o exigir a los líderes estas modernizaciones. Para el liberalismo existen dos condiciones que debe haber en una comunidad a fin de llegar al bienestar general. Una es la libertad, y en el video número 4 veremos la segunda condición para lograr el bienestar. Agradecimientos especiales para Dios, Valeria Luz, Nico Pequinakis, Amanda Raquel Fonseca, Matías Daniel Buxet, Partido Liberal Salta, Fabricio Sajama, Mauro Mancilla, y para Javier Milei, que hicieron posible de una u otra forma estos videos.